Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a este estudio de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 8 y lleva el título La luz desde el santuario. Quizá usted ya empezó a estudiar esta lección o quizá va a escucharla por primera vez. Lo importante es que pueda ayudarle a usted de apoyo en su estudio personal de la palabra de Dios por medio de la lección de escuela sabática que semana tras semana, sábado tras sábado, se repasa en la iglesia. Es importante que usted desde su casa busque un espacio para estudiarla de forma personal y así después con los hermanos o con este tipo de estudios pueda complementar y apoyarse en lo que usted ya ha aprendido. Luz desde el santuario. Vamos a ver de qué se trata este interesante tema. Quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en este estudio. ¿Qué le parece si iniciamos con una oración? Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Qué hermosa oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Queremos rogar tu bendición, tu unción del Santo Espíritu para así, Señor, poder discernir lo que tienes preparado para nosotros en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo para memorizar, como siempre, debemos de tener allí este versículo que la lección nos da semana tras semana. Está en Hebreos capítulo 8 y versículo 1 y 2. Entonces son dos versículos para memorizar. Dice así la palabra del Señor, allí lo muestro en su pantalla también para que lo leamos juntos. Dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Ese santuario que nos convenía a usted y a mí, que el que se había hecho aquí en la tierra era una réplica de este que está mencionando el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos y hace referencia a que allí hay un sumo sacerdote, se sentó a la diestra del trono, la majestad del cielo y es ministro de ese santuario, uno verdadero. Y no hubo intervención de mano humana, sino que el Señor mismo dice, lo levantó. Bueno, veníamos estudiando acerca de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Habíamos estudiado que dentro de esa profecía están las 70 semanas que Daniel menciona y que fueron determinadas para el pueblo de Israel y fueron cortadas. Si fueron cortadas, fueron extraídas o quitadas de un periodo más amplio. Bueno, estamos hablando de los 2300 tardes y mañanas o 2300 días y ese periodo tiene que transformarse en años, según la profecía bíblica, dándonos 1844. Bueno, después de que Guillermo Miller, en ese estudio profundo de la Biblia, determinó y concluyó que el santuario que se iba a purificar era el de esta tierra. Por ende, en ese día iba a venir el Señor Jesús, un 22 de octubre de 1844, y el santuario se iba a purificar. Sin embargo, después de estudiar lo que sucedió después, pues no llegó el Señor Jesús, ni se purificó ningún santuario aquí en la tierra. Los mileritas llegaron después de orar, estudiar más la palabra del Señor, comprendieron cuál fue el error. Inclusive Dios le mostró en visión a uno de sus siervos qué era lo que había sucedido. La profecía de los 2300 tardes y mañanas no se refería entonces a la segunda venida de Jesús, como habla en los evangelios, presencial, todo ojo le verá, inclusive hasta los que le traspasaron. No se hablaba, no se trataba de ese evento, sino que era una obra de Cristo en el santuario celestial. Y esa pues era y es poderosamente descrita en el libro de los Hebreos. Parte de esa tarea de lo que estaba haciendo el Señor lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo se abocó en el libro de Hebreos a explicar mucho de este tema, de dónde fue Cristo y qué estaba haciendo Cristo en ese lugar, en el santuario celestial.
Muy bien. Y esta purificación del santuario celestial era también un cumplimiento de una purificación que ocurría en el santuario terrenal, el que se había hecho aquí, siguiendo el modelo del celestial. Esto lo enseñaba el libro Levítico, es decir, en el libro Levítico se enseñaba por medio de las leyes de Moisés cómo debía de purificarse el santuario terrenal y por ende al pueblo. Entonces, vamos a, con una pequeña ilustración, comprender mejor esta importante verdad. Aquí hay un paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8. ¿Recordará usted aquella estatua, aquellas bestias, especialmente Daniel 7, Daniel 8? Está hablando también acerca de reinos, que al final estas bestias, todo este simbolismo, nos lleva a los reinos de la historia. Bueno, Babilonia en Daniel 7, le sigue Medo-Persia, le sigue Grecia, le sigue Roma, no se adentra en las 10 tribus bárbaras, pero sí presenta un escenario muy importante, que es un juicio en el cielo, cuando se sentó el anciano de días y se abrieron los libros. Ahí estamos hablando de un juicio, pero es muy importante este aspecto. Ese juicio es en el cielo, porque millares de ángeles están allí y el anciano de días se sienta. Entendemos que ese es un escenario celestial, es decir, el juicio es en el cielo. Y si nos vamos a Daniel 8, encontramos ya Babilonia, no he mencionado, pero sí estamos encontrando Medo-Persia como nación poderosa allí, Grecia como nación poderosa y también Roma. No se adentra a el desglose de las tribus bárbaras igual, pero habla acerca de la purificación del santuario. Entonces, en este paralelismo, la Biblia no se va a contradecir. Y si está hablando de que en Daniel 7, después de Roma, hay un juicio en el cielo, en Daniel 8, después de Roma, lo explica mejor y habla acerca de la purificación del santuario. Es decir, ese juicio que está en el cielo es para la purificación del santuario, si vemos los dos escenarios juntos. Así que estos dos paralelismos apreciados nos muestran la verdadera naturaleza de esa purificación del santuario, que es lo que se denomina el juicio investigador, que es previo al advenimiento, y ese juicio investigador justamente inicia el 22 de octubre de 1844. En esta lección vamos a adentrarnos en esa temática, esa importante verdad bíblica. Como parte del mensaje a todo el mundo en esta generación, queremos enseñar acerca de esta verdad bíblica, el juicio investigador, y así que también vamos a estudiar los capítulos 22, 24 y 28 del conflicto de los siglos. En la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontramos dos santuarios. En Éxodo capítulo 25, versículos 8 al 9, y también el versículo 40 nos habla acerca de un santuario que se hizo aquí en la tierra, pero fue producto de un modelo que había en el cielo. El versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Inclusive lo que había dentro, esos utensilios. Y el 40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que hay un modelo original, hay uno existente. Cuando Moisés recibió esa instrucción y le fue mostrado cómo debía de hacerlo. Eso que se hizo aquí en la tierra, allá en el desierto, es el santuario terrenal basado en uno que es celestial. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 6, nos habla acerca de ese santuario celestial. Aquí hablando acerca de Cristo, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Note que aquí señala a Cristo sentado en un trono que está en el santuario y que pues está en la majestad de los cielos. También Él es ministro de este santuario, es decir, sumo sacerdote.
de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Habla acerca un poco de las funciones del sumo sacerdote aquí en la tierra, pero también concluye en esa advertencia que le hizo Dios: ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Allá en ese santuario terrenal había un pacto, un viejo pacto. Ahora, en el santuario celestial hay un nuevo pacto, un pacto mejor, porque dice que está establecido sobre mejores promesas. Cuando los mileristas, después del 22 de octubre de 1844, meses después, lograron dimensionar que habían dos santuarios, el terrenal y el celestial, y que pues esa purificación no se relacionaba al santuario terrenal, sino más bien al celestial, lograron dimensionar este aspecto importante, esta verdad bíblica que para ese momento no la habían dilucidado bien, no la habían entendido, pero tuvieron que vivir esa experiencia amarga para lograr comprender esa verdad. Entonces, Daniel 8:14 es cuando menciona hasta 2300 tardes y mañana y luego será purificado. Esta es la profecía que se cumple, bueno, en parte de nuestra era, y que ese santuario al que se refiere es el santuario del nuevo pacto, es el santuario celestial. Allí hay un nuevo pacto que a partir del año 1844 empezó a funcionar, a servir. Cuando terminamos los 2300 tardes en 1844, aquí habla Ellen White en El conflicto de los siglos, página 412, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Sí, pues si convertíamos esas 2300 tardes o mañanas o días en años, pues era un periodo bastante extenso. ¿Cómo se iba a purificar un santuario terrenal si ni tan siquiera existía? Los oficios que se hacían en el templo terminaron hace ya mucho tiempo. Estaba relacionado y basado en el santuario celestial. Tenemos ya claro que el santuario del desierto entonces era un modelo de escala del santuario celestial, y los servicios del santuario terrenal prefiguraban al plan divino de la salvación. Cada vez que un hombre, una persona, uno del pueblo de Israel ofrecía sacrificio, traía el cordero y se derramaba la sangre, eso prefiguraba a Cristo. Así que cuando vino el Mesías, recordemos las palabras de Juan el Bautista. Vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en este nuevo pacto, mediante el sacrificio de Cristo, nosotros somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro. Ya nuestra culpa desaparece cuando usted y yo aceptamos al Cordero que murió por nosotros. Y no solo eso, sino también el sacerdote que vive intercediendo por usted y por mí. Aquí vemos la figura de Cristo como Mesías. Vemos la figura de Cristo como sumo sacerdote, intercesor por usted y por mí. En Hechos capítulo 7, versículo 25, explica lo siguiente. Dice: por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. En este ministerio Jesucristo no descansa, siempre vivo para interceder por las personas que se acercan con un corazón humilde, dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y a escuchar su voz. Aquí la lección nos dice: Él quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado. Pues sí, el pecado tiene poder, pero es más fuerte Dios, es más fuerte ese amor de Cristo por usted y por mí para poder vencer ese pecado. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, dice que ninguna condenación hay para los que están ahora en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, o lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que este ministerio de Jesús en el santuario celestial es por usted y por mí, y no estamos ya más bajo
esa esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que Cristo nos ha hecho libres, libres de la condenación del pecado, libres del control del pecado. Y entonces usted y yo podemos aferrarnos a Cristo por la fe y así tenemos segura esa salvación. Podemos tener esa seguridad de que somos salvos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso para usted, mi querido hermano, hermana? Que Cristo le haya salvado, que no solo le haya salvado, sino también que esté ministrando a su favor en el cielo. Esta parte de la lección lleva como título En el lugar santísimo. Para eso es importante recordar los dos aposentos que tenía el tabernáculo o el santuario terrenal, modelo del celestial. El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se podía oficiar todos los días. Allí los sacerdotes debían alimentar el aceite del candelabro y también debían periódicamente cambiar los panes de la proposición. También se ofrecía sacrificio diario. Cada uno de los pecadores traía su ovejita, su ofrenda, y sobre el altar de sacrificio ofrecía esa ofrenda al Señor. Después de allí, el sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio y rociaba los cuernos del altar en señal de transferencia del pecado. En este caso, el pecador le transfería el pecado al corderito y por medio de la sangre, ese corderito transfería el pecado a el santuario. Quiere decir que el santuario estaba contaminado por pecado. El pecador estaba libre, pero el santuario estaba contaminado. Por eso, una vez al año, debía de hacerse expiación por todos los pecados del pueblo. El santuario debía de purificarse. Eso en hebreo se llama Yom Kippur. Quizá usted ha escuchado acerca de esta palabra, de este concepto. El Yom Kippur era el día de expiación una vez al año y allí todos los del pueblo de Israel debían hacer ayuno, debían reflexionar bastante sobre su vida, debían humillarse ante Dios porque el sumo sacerdote, ahora sí, un sumo sacerdote, debía de entrar en el lugar santísimo, únicamente él, y él tenía que estar purificado, de lo contrario iba a morir allí en ese lugar y él iba a ofrecer o representar, por decirlo así, ser intermediario entre Dios y el pueblo para expiar los pecados del pueblo. Ahora bien, si lo planteamos en el ámbito espiritual, en el santuario celestial, piense que si una vez al año se expiaban los pecados del pueblo, después del año 1844 empezó esa obra de expiación por los pecados de quienes han aceptado a Cristo. Ese santuario está contaminado con los pecados de las personas que ya confesaron ese pecado. Entonces, si podemos plantearlo en este escenario, antes de 1844, todo lo que se estaba ofreciendo, oficiando, era en el lugar santo, así como se hacía en el santuario terrenal. Y después de 1844, se está ahora trabajando como si fuese en el día de la expiación del santuario terrenal, ahora en el santuario celestial. Y es Cristo mismo el que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Aquí, cualquiera que no afligiera su alma en el día de la expiación sería cortado. Ya no debía formar parte del pueblo escogido. De igual forma, el que no haya confesado sus pecados y no viva conforme a la voluntad de Dios en esta parte de la historia, llegará un momento en que se cierre ese proceso de expiación de los pecados del mundo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío del Señor al santuario y después entonces de rociarla sobre el propiciatorio, aplicaba la sangre a los cuernos del altar de oro y del altar de bronce, y entonces así purificaba completamente todo el santuario. Habiendo acabado de expiar, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba los pecados de Israel. Entonces lo llevaba al desierto con el fin de apartarlo del campamento para siempre. Una pregunta interesante sería cómo uno de estos animalitos representa a Satanás.
Bueno, la sangre se transfería al santuario durante los servicios diarios. Esto lo que mostraba era el registro del pecado de Israel puesto allí en el santuario. El santuario estaba contaminado. Entonces, ahora en el día de la expiación, esta sangre se transfería fuera del santuario, tenía que quedar limpio el santuario entonces se le colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel de forma simbólica para que este animal fuese sacado del pueblo, fuese desterrado y muriera en el desierto. Este animal representa a Satanás, porque al final Satanás es el culpable del pecado, no es Cristo. Cristo era inocente y cargó por nuestra culpa. El culpable real es Satanás. Por eso es que el santuario queda limpio porque se deposita sobre el verdadero culpable todos esos pecados. Eso se llama justicia. Este macho cabrío era conducido lejos en el desierto para que al final del día de la expiación, Dios tuviera entonces este santuario limpio y el pueblo limpio, que al final era lo más importante, las personas. En el santuario celestial, entonces Cristo ministra por nosotros. Primero lo hacía en el lugar santo y posterior a eso, al pasar al lugar santísimo en 1844, esto al final de los 2300 días. Quiere decir que en este momento nosotros estamos viviendo un Yom Kippur en el cielo, ya no aquí en la tierra, un Yom Kippur que empezó en 1844, como si hubiese sido ese día de la expiación. Allí nosotros como hijos de Dios debemos reflexionar en nuestros actos, clamar a Dios por perdón y buscar hacer su voluntad. Bien, el juicio ha llegado. Daniel 7, versículo 9 y versículo 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana blanca, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay otros versículos que me gustaría que leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay una conexión bastante explícita entre el juicio que está en Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10, diciendo que inició un juicio porque el anciano de días se sentó, es en el cielo porque millares de ángeles estaban allí presenciando, los libros celestiales fueron abiertos y aquí un ángel también diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, está diciendo, este juicio que está en Daniel ya es el tiempo en el cual llegó. Está hablando acerca del mensaje de los tres ángeles y anunciando que el juicio investigador ya inició. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Entonces, aquí está hablando que todo lo que hacemos los seres humanos, todo lo que hacemos los hombres, las mujeres, esto llegará a juicio, llegará a ser descubierto, sea cosa buena o mala. Así Jesús señaló a sus oyentes un futuro tiempo de juicio cuando en Mateo capítulo 12, versículo 36, dice así la palabra del Señor, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto está relacionado al poder de la palabra, de lo que usted y yo hagamos, de lo que invirtamos nuestro tiempo, de cómo nos condujimos en la senda que teníamos que caminar. El apóstol Pablo añade que Dios iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, porque solo Dios puede leer el corazón de las personas. Y caras vemos, corazones no sabemos, dice el dicho. Así es. Mucho de lo que pareciera que está bien, bueno, hay una situación allí que solo Dios sabía y mucho de lo que parecía que estaba mal, solo Dios sabía lo que estaba ahí pasando. Por eso es que la palabra nos manda a no juzgar a nuestro hermano, pues no tenemos el conocimiento del corazón en términos de juicio a nuestro hermano por lo que en el corazón se encuentra.
El mensajero aquí que nos habla Juan, ha llegado la hora del juicio de Dios y quiere decir que es un tiempo presente para este mensajero. El apóstol Juan está describiendo cómo un momento importante de la historia llegó y es el juicio de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 12, dice la pregunta a la lección: cuando Jesús regrese, ¿cuál será el destino de toda la humanidad? ¿Qué anuncio claro recibe Juan? Bueno, el versículo 10 dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Muy bien, puesto que Cristo viene a repartir sus recompensas finales, porque el juicio ya se determinó, y Cristo viene a pagar conforme a las obras, es decir, Cristo no viene a juzgar, el juicio ya se dio. El juicio se le fue dado a Cristo, pero ya ese momento pasa cuando Cristo viene para acá, Él viene a pagar conforme a sus obras. Eso se llama el juicio ejecutivo. Previo a ese es el juicio investigativo. Así que cuando Cristo regrese no habrá una segunda oportunidad. En este espacio no es que se puede ir a apelación el caso, no, no. Ya se dictó una sentencia a favor o en contra de la persona para la eternidad con Cristo y cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. Muchas veces yo me he hecho esa pregunta de cómo el mensaje va a llegar a tantas personas y cada día son más y cada día son creencias diferentes. Cada día pues se contradice las personas en sí mismas sobre filosofías. Es increíble. ¿Cómo llegará Dios a poner claridad en la mente de una persona para tomar una decisión? Yo creo que solo el Espíritu Santo tiene ese poder y llegará el momento para que todos tomen una decisión. En Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Usted recuerda esta parábola? 5 vírgenes al final tuvieron suficiente aceite para continuar con la noche, con la vigilia, más 5 no tuvieron aceite y no pudieron recibir aceite de las otras, hablando acerca de Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Yo no le puedo dar de mi unción a usted, ni usted puede darme de su unción a mí, porque el Espíritu Santo es persona y está con usted. Así que de esta forma debemos de prepararnos bastante para poder sobrellevar y sobrepasar esa noche importante de vigilia, ¿no? Cuando vamos a leer Conflicto de los Siglos, página 481, dice: cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de lo que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será sellada, cerrada la puerta a la misericordia. Así que las palabras, las que están preparadas, entraron con él, las que entraron con él a la boda y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final de Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Esto es Conflicto de los Siglos, página 481. No debemos de temer al juicio. Por medio de Cristo el perdón es nuestro y la libertad de la culpa es nuestra. El poder para llevar una vida piadosa es nuestro y la victoria final es nuestra. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Hay una excelente noticia en el lugar santísimo. Vamos a leer Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice, allí lo tiene en su pantalla: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la observación del apóstol Pablo que nos da es que nos mantengamos firmes en nuestra profesión, en llamarnos cristianos y hacer lo correspondiente, acercarnos con confianza al trono de la gracia. No debemos de rendirnos nunca, debemos de seguir adelante y poner nuestra mirada fija en el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Por eso debemos de centrar nuestra fe en Él y
Él es nuestro gran sumo sacerdote que nos entiende, pues Él fue tentado conforme a todo lo que usted y yo podemos experimentar en esta tierra. Nosotros fallamos, Él no falló nunca, nunca cometió pecado. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Así que por la fe podemos entrar en el santuario celestial y por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Y esto es porque al mirar dentro del atrio observamos sangre en los cuernos del altar de bronce, observamos sangre en el lugar santo, observamos sangre también en los cuernos del altar del incienso y también contemplamos la sangre rociada sobre la cortina frente al propiciatorio. Es decir, esa sangre, ese camino, Cristo lo va abriendo para cada uno de nosotros poder llegar hasta la santificación y poder llegar también a la glorificación. Podemos entonces afirmar que la sangre de Cristo prepara el camino para cada uno de nosotros. Esto debe darnos esperanza porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. Así la misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar que los borra. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. La pregunta que nos hace la lección es ¿por qué esta visión es significativa? ¿Cómo muestra el vínculo inseparable entre la ley y el evangelio? Allá en el santuario celestial, en algún momento Juan, en la historia en el futuro, ve cómo se muestra el santuario de Dios y allí está el arca del pacto. Dentro del arca del pacto está la ley de Dios. La ley de Dios no fue sacada de ese cofre, del arca del pacto, sino que sigue allí. Y es una muestra de que la ley de Dios es eterna. Pero eso simboliza la justicia de Dios. La misericordia de Dios es ese sumo sacerdote intercediendo por usted y por mí, perdonando nuestros pecados, borrando nuestras transgresiones, presentándonos ante el Padre como justificados y recibiendo también la honra en poder llegar a sentarnos con Cristo, así como Él se sentó junto a su Padre. La historia de la redención está llena de buenas noticias. Esta es una de ellas, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor para con el Padre. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo nos salva perpetuamente. ¿Qué significa eso para usted? Hebreos capítulo 9 versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez y para siempre ofreció Cristo su vida por usted y por mí y para el perdón de los pecados. Lo que hacían los sacerdotes antes que él, ellos debían inclusive ofrecer sacrificio por los pecados de ellos y después hacer por los del pueblo. Y aún así tenía que venir Cristo para que todos esos sacrificios hacia atrás de la historia tuvieran un efecto real. De lo contrario, la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los corderos, no tenían el poder para limpiar pecado. Eso era un símbolo que iba a llegar a cumplirse en Cristo. Cuando Cristo murió por usted y por mí, lo hizo también por todos los que antes vivieron antes que Él. El sacrificio de Cristo tuvo efecto para muchas personas a tiempo atrás de Él que ofrecieron sacrificio confiando en que el Mesías algún día iba a llegar. Vamos a leer también El conflicto de los siglos, página 479 a la 80 y 80, dice el siguiente texto. Puede leerlo ahí conmigo. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección.
Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las mismas amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación puede ser presentado ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. Por eso el plan de la salvación, mis queridos hermanos, es un plan integral para resolver ese problema de hace ya mucho tiempo, el gran conflicto entre el bien y el mal, y así rescatar a todos los hijos de Dios de este planeta de las garras de Satanás. Esa es la misión que tiene la iglesia, rescatar a todas esas personas que no conocen de Cristo. Por eso la vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y también ante un universo expectante. La muerte de Cristo reveló la atrocidad del pecado. Él cargó con todos los pecados del mundo, un ser inocente, puro y perfecto, y de esa forma proveyó la salvación para toda la humanidad. La intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. Bueno, y hemos entendido de una mejor forma, hemos dimensionado la importancia de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, allá en el lugar santísimo. Así como Guillermo Miller y los hermanos de aquel entonces, al escudriñar las escrituras, entendieron cómo Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y el Yom Kippur allá en el cielo inicia. Nosotros como pueblo de Dios debemos de reflexionar acerca de nuestro actuar como iglesia, como familia, como individuos, para pues poner en un autoexamen nuestra situación personal, humillarnos ante Dios y hacer su voluntad. También vimos cómo las profecías que están en el libro de Daniel, Daniel 7, Daniel 8, como el inicio del juicio en el cielo y también la purificación del santuario son el mismo evento y como también Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje de los tres ángeles, nos habla acerca del momento en el que ese juicio que Daniel 7 y Daniel 8 mostraron cuando fue que inició. Y todo eso para las personas que estuvieron estudiando la palabra en ese tiempo, pues fue una gran revelación de la verdad en las escrituras. Muy bien, hemos llegado al final de esta lección. Espero que hayas aprendido así como yo y espero también que tu mente esté sintonizada con el cielo y en agradecimiento a Cristo por este hermoso ministerio que ahora tiene para con nosotros, como somos sacerdote en el santuario celestial. Acompáñame para orar. Padre Santo, muchas gracias te damos por este plan hermoso de la salvación. Gracias, Cristo, por ofrecer tu vida por nosotros, Hijo de Dios, ahora sumo sacerdote, y también vendrás como Rey de Reyes en gloria y majestad. Bendice cada uno de nuestros pasos, ayúdanos a ser conscientes de esta importante tarea que tenemos ahora nosotros. El cielo está dispuesto para la salvación, debemos de tomar decisiones. Bendice a mis hermanos y a todo en nuestro andar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Dios te acompañe.